hiciéramos un ejercicio, y es que mentalmente regresáramos algunos aproximadamente 4000 años atrás en la historia y ubiquémonos ahí en donde las escrituras nos hablan acerca de uno de los mayores eventos de salvación que están registrados en las escrituras, y es en el libro de Éxodo, donde nos habla de la liberación por parte de Dios al pueblo de Israel, a este pueblo naciente que se encontraba cautivo en una de las ciudades del imperio egipcio en aquella época. Y una de las cosas más sorprendentes cuando revisamos los anales de la historia, aquellos archivos históricos de la historia de Israel, es que la liberación por parte de Dios a este pueblo insignificante, como Dios mismo se refiere a él en el libro de Deuteronomio, nos muestra que realmente Israel no merecía de ninguna manera ser liberado de esa esclavitud. Pero por amor a la promesa, por amor a su pacto, Dios mismo, en su misericordia, porque Él es todopoderoso, actúa y libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y si nosotros fuésemos, obviamente no vamos a explorar el texto, pero estamos allí en medio de Israel, estamos ya, Dios ha mandado las 10 plagas de Egipto, y Dios ha presionado de tal manera a Faraón para que él suelte a Israel. Y por así decirlo, el colmo, como nosotros decimos en lenguaje popular, ya el ápice, el punto final, el clímax, fue cuando Dios en la 10ª plaga decidió matar a todos los primogénitos que habitaban en Egipto. Y ya a partir de esto Faraón decide definitivamente soltar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, y inclusive reflexionando eso en los estudios que estábamos haciendo en los sábados del Antiguo Testamento, veamos que realmente si dependiese de Israel sería imposible ser liberados. El ejército de ellos, si a mucho, reunía 600.000 personas, y Egipto tenía millones de soldados, hombres de a caballo, caballos sumamente armados, armas, espadas. Realmente si Israel por sus fuerzas quisiera intentar salir, sería imposible, sumamente imposible. Y nos encontramos allí, Dios haciendo algo sumamente milagroso, sacando a Israel de Egipto, y ellos se encuentran enfrente del Mar Rojo. Y algo increíble pasa aquí, porque ellos llegan allí y parece que no hay escapatoria. Pero ¿qué sucede? Dios ordena a Moisés para que se dirija a las aguas, y las aguas son divididas, y simplemente se le pide al pueblo que pase por en medio de las aguas. El pueblo pasa, y luego vemos que la historia nos cuenta que Faraón llega con todo su ejército, y Dios es glorificado en medio de este evento, porque Él cierra las aguas y destruye todo el ejército de Faraón. ¿Y qué quiero ilustrar con todo esto? Es precisamente eso, que Dios hace lo imposible, y entonces el pueblo de Dios hace lo que es posible. Y es una analogía con la iglesia de hoy en ese mismo sentido, y ya lo vimos en la carta a los Filipenses, donde Pablo nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es que precisamente estamos en una de las secciones prácticas de la carta. Ya hemos hablado mucho de teoría, de teología, de doctrina, hemos estado hablando conceptos algo difíciles, un poco de asimilar, pero ya Pablo aquí en esta sección, desde el capítulo 4, ha empezado a mostrarnos esos aspectos prácticos de la palabra de Dios, y especialmente de toda su exposición, de todo lo que él tenía que decirles en la carta. Y desde el capítulo 4 hemos visto instrucciones específicas a la iglesia. Vimos en los primeros versículos del 1 al 3, 3 maneras que los cristianos deben considerar a la hora de resolver conflictos dentro de la comunidad local. Y veamos cómo los cristianos tienen que permanecer firmes en el Señor, vivir en un mandamiento que Pablo les da y el Señor nos da a nosotros como cristianos, de vivir en armonía los unos con los otros, y también de ayudar a otros a resolver
sus conflictos. También seguidamente estas instrucciones, y fue la meditación del texto la semana anterior, el domingo pasado, vimos que el apóstol da instrucciones específicas sobre la preocupación y el afán, y esto quizás obedezca a esas amenazas de persecución que tenían nuestros amados hermanos filipenses en aquella época. Y veíamos que en nuestra meditación de la semana anterior se demostraba cómo los cristianos deben mostrarse alegres, bondadosos, y que un cristiano amargado y cascarrabias es una contradicción, es algo ilógico de pensar. Pero también veíamos los remedios, o el remedio contra la preocupación, y era precisamente algo que parece obvio, pero que está en las Escrituras, y es la oración. Quizá alguno pueda estar preocupado en este momento, y el sermón de la semana pasada nos mostraba precisamente eso. ¿Estás preocupado? O en términos actuales, ¿estás estresado? Ora. Ve de rodillas, humíllate delante de Dios y ora delante de Él, porque así la paz de Dios llegará y cuidará tus pensamientos y tu corazón en Cristo. Y Pablo no se detiene solamente hablando acerca de la iglesia, cómo resolver conflictos, no solamente cómo manejar toda esta tensión de las persecuciones, todas estas preocupaciones que quizás estaban levantando, sino también el Señor en la siguiente instrucción suma a lo que viene diciendo en estos primeros 7 versículos, y que es lo que será el objeto de nuestra meditación esta mañana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que puedan afectar la armonía, la unidad dentro de la iglesia, dentro de una comunidad local, pero cumpliendo los mandatos anteriores, más el que veremos hoy, esto evitará posibles divisiones, diferencias, evitará angustias, evitará un montón de situaciones que muchas veces nos llevan a no creer en Dios, a dudar del Señor. Pero estos remedios, estos pasajes que están escritos aquí para toda la posteridad y obviamente para nosotros, nos mantendrán como una iglesia unida y más vigorosa que nunca. Por eso le ruego que me acompañe, amado hermano, querido amigo, a qué el Señor quiere decirnos esta mañana. Y es que precisamente lo que Pablo va a continuar diciendo en estos 2 versículos 8 y 9 es la responsabilidad que el cristiano tiene en su forma de pensar y actuar en este contexto de la iglesia local. Obviamente en su vida en general, pero Pablo está hablando a la comunidad, Dios está hablando a su pueblo. Y nos va a mostrar la palabra de Dios esta mañana precisamente eso. Primero, cómo debe ser la forma de pensar de ti como cristiano, cómo debe ser la forma de obrar, de actuar como cristiano, y los resultados de pensar y obrar correctamente conforme a lo que agrada a Dios. Y en la forma de pensar del cristiano, el versículo 8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y miremos, hermanos, y amigos que nos acompañan esta mañana, que el texto comienza diciendo por lo demás. Y no es que el apóstol esté ya terminando su carta, pues hay otras versiones que traducen finalmente. Pero no es lo que se quiere comunicar aquí, al contrario, lo que quiere es añadir algo más, sumar algo más a lo que se viene diciendo en versículos anteriores. Podríamos también leerlo de esta manera: continuando con lo que vengo diciendo, una cosa más. Piensen en estas cosas, piensen en lo siguiente. Y antes de analizar todas estas 8 realidades espirituales, 8 virtudes, Pablo escribe: en esto pensad. Y esa palabra significa considerar, meditar, contar. En algunas traducciones también podría tener significado de permanecer en ese pensamiento.
Y esta palabra denota precisamente eso, un ejercicio continuo de cosas en las que se piensa y que están presentes continuamente en los pensamientos. No es meramente un pensamiento temporal, es un pensamiento que permanece constantemente, hace morada en nuestro corazón. Y es que esta palabra, hermanos, es más que un ejercicio del cerebro. Incluso si nosotros analizamos la Biblia, la palabra cerebro no se encuentra en las Escrituras, siempre se habla es del corazón. Y es que ese es el lenguaje bíblico y eso es lo que está apuntando el apóstol esta mañana. La palabra de Dios, Dios mismo, está apuntando es al corazón, el asiento mismo, el centro mismo del pensamiento, los sentimientos, la razón, la voluntad. Y de esa manera, esta palabra hoy está hablando del hombre interior. Y podríamos reflexionar de acuerdo a esto es con la siguiente pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que más o qué es lo que gobierna tus pensamientos? ¿Qué es en lo que más piensas? Esta palabra y lo que vamos a ver a continuación es un llamado no solo a una mera obediencia externa, como también Moisés le decía a los israelitas: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y si pudiéramos analizar esas palabras, Moisés está apelando precisamente a lo mismo de Pablo esta mañana. Es el hecho de que nuestra obediencia debe ser una disposición interna correcta, genuina delante del Señor. Y la pregunta que nos podríamos hacer es precisamente esa: ¿y en qué pensar? Pablo nos dice, bueno, dice así el Señor: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza. Y vamos a analizar rápidamente cada una de estas palabras. ¿A qué es lo que Pablo está haciendo referencia esta mañana? Y todo lo que es verdadero significa aquello que es confiable y fiel, que se distingue entre lo falso y lo mentiroso. Es el discernimiento. Es decir, que sus mentes deben concentrarse en lo que sea real, genuino, auténtico. Lo que es verdadero se encuentra en, o se alinea a la palabra de Dios. Lo que es verdadero está definido por las Escrituras. Cada vez que la Biblia, hermanos, habla de algo, es real. Centrarse en lo que es verdadero lleva al verdadero cristianismo. Igualmente, si nos detenemos en lo que es la antítesis de la verdad, en todas estas cosas falsas, esto producirá una vida falsa. Eso es lo que apela lo verdadero. Luego, la siguiente palabra es todo lo honesto. Significa aquello que es noble, digno, elevado, venerable. Representa lo que es de alta y elevada moralidad. Es colocar los pensamientos en cosas elevadas, de arriba. De esos pensamientos deben hacernos subir y no hacernos bajar. Deben ser pensamientos que deben empujarte por encima de esta suciedad, del fango de este mundo. Debe ser el concentrarse en aquellas cosas que tienen principios, son decentes y rectas. Lo que Pablo está queriendo decir, el Señor esta mañana está queriendo decir es: aleja tu mente de las cosas bajas e indignas. Saca tu mente de la alcantarilla. Yo sé que esto suena pesado, pero es lo que la palabra quiere significar y lo que significa realmente esta palabra. Es alejar la atención de aquellas cosas insignificantes, concentrarse en lo honorable. Y es que realmente en una cultura como lo de hoy, realmente concentrarse en cosas que son honorables es verdaderamente una virtud bíblica. En un mundo de hoy donde vivimos llenos de chistes verdes, de doble sentido, de cosas totalmente indignas e impuras, realmente pensar en cosas honorables es una virtud. Nos vemos todos los días bombardeados
por contenidos de la televisión, del internet, de las redes sociales, que solamente nos llevan a pensar es en las cosas bajas y no en lo honorable. Todo lo justo, que es la siguiente palabra, significa aquello que es recto y santo, que se ajusta a la ley de Dios. Y en la antigüedad esta palabra se usaba en las balanzas en el mercado. Una medida era equilibrada cuando se colocaba a un lado de la balanza un peso y al otro otra cantidad para que se estabilizara la balanza, quedara en un punto de equilibrio. Entonces en este punto se diría que están en lo cierto. Y esa es la idea que transmite esta palabra justo. En un lado de la balanza de la vida cristiana está la santidad de Dios y en el otro lado es en lo que el creyente enfoca su mente. Eso debe estar equilibrado, eso es lo justo. Lo que se piense, lo que sea que piense un creyente, debe cuadrarse con la absoluta pureza de Dios. Sus pensamientos deben estar en conformidad con la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos. Eso es todo lo justo. Luego la palabra que sigue es todo lo puro. Y esta palabra, de la raíz de esta palabra, en palabras como santidad, santificación, santo. Y esta palabra se refiere a lo que no está mezclado con impurezas morales y se distingue éticamente por ser éticamente limpio. Es lo que está sin mezclar con la suciedad o adulterado con la corrupción moral. Los cristianos deben llenar sus mentes con lo que sea moralmente puro. Deben pensar en lo que sea sano, virtuoso y no manchado por la corrupción. Debería haber censura en cada mente cristiana. Si vamos a vivir una vida pura, es decir, una vida sin manchas como la de Cristo, nuestras mentes deben detenerse en lo que es puro. A esto apunta esta palabra también. Limpieza, pureza moral. Luego, la siguiente palabra es todo lo amable. Y habla de lo que es agradable, atractivo y hermoso, que refleja una belleza ética. Esta palabra se refiere a la belleza de la santidad. Y es que únicamente la palabra de Dios es lo que define lo que es estéticamente bello en términos santos. Todo lo opuesto es crudo, es feo y es horrible. Pero la palabra aquí define lo que es atractivo no a nosotros, no al mundo, sino lo que es atractivo a Dios. Por tanto, los cristianos deben hacer todos los esfuerzos para permanecer enfocados en lo que es verdaderamente amable, que se define por nosotros en las Escrituras, aquello que es atractivo, hermoso, agradable. Luego la siguiente palabra es lo que es de buen nombre, y significa aquello de lo que se habla bien o que se lo tiene en gran estima. Esta idea se refiere a todo lo que Dios habla bien. Es lo que es altamente respetable a los ojos de Dios. Y Pablo advierte esto allá en otra carta, en Efesios 5:4, cuando dice: tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Estas cosas prohibidas no son apropiadas para ningún creyente que esté persiguiendo la santidad. En cambio, los que tienen un alto y santo llamado en sus vidas deberían estar insistiendo en lo que es moralmente respetable, lo que tiene buen nombre. La siguiente virtud es si hay virtud alguna, y los cristianos deberían insistir en esto. Dice si hay, ya resume todo lo que viene a decir después, y es que virtud significa excelencia mental. Solo lo que refleja altos estándares morales debe dominar nuestro pensamiento. Todo lo que refleja la santidad del Dios Todopoderoso. Y un buen espejo son los 10 mandamientos, que reflejan claramente el carácter santo de Dios, la excelencia moral. Entonces, nuestros afectos deben ser consumidos
con su voluntad perfecta y agradable. Y todo comienza con el más alto nivel, con la mente. Y la octava virtud, la siguiente realidad espiritual, es si algo es digno de alabanza. Y eso abarca todo lo que es o puede ser alabado por Dios. Significa que podemos pensar en cualquier cosa que pueda ser aplaudida en la presencia de Dios. Los cristianos deben enfocar sus pensamientos no solamente en lo que Dios puede recomendar. En ese sentido, en todo lo que deba ser exaltado por la santidad del Dios Todopoderoso. Entonces nuestras mentes deben estar fijas en aquellas cosas que son dignas de alabanza, que agradan a Dios. Y es que estas 8 realidades espirituales, estas 8 virtudes, deberíamos verlas no como elementos separados, sino, imaginémonos como un dado de 8 caras. ¿Sí? Yo sé que es difícil imaginárselo, pero es 8 caras de una misma cosa, de un mismo objeto. Es una misma realidad que se presenta en 8 diferentes caras, se representan diferentes aspectos. Y todas estas 8 virtudes reflejan ese pensamiento santo. ¿Y por qué se nos dicen todas estas palabras? Porque es que, hermanos, hay una fuerte tendencia en pensar de acuerdo a lo que queremos, a centrarnos en nosotros mismos y dejar a un lado al Señor y su palabra. El cristiano corre un peligro constante si piensa que Él es quien orienta su vida, pues estaría quebrantando el primer mandamiento. Recuerda que Dios lee los pensamientos. Por eso debes tomar cuidado de que el pecado no esté tomando control de tus pensamientos. Debes ser un mayordomo de tus pensamientos, pues tu comportamiento sigue tus pensamientos. De la forma en que pienses, así vas a actuar. Y corremos un alto riesgo de ser como los fariseos, muy lindos por fuera, obediencia externa, pero por dentro nuestros pensamientos están consumidos por pecado, por pensamientos bajos, por pensamientos falsos, deshonrosos, impuros. Y eso es lo que nos exhorta esta porción esta mañana. Aparentemente somos buenos cristianos, venimos los domingos, asistimos a las reuniones regulares, somos buena gente, prestamos plata, pero entre semana ni se ora, ni se lee la Biblia, no se meditan las Escrituras, no se profundizan las grandes verdades del Evangelio y se presta más atención a conversaciones no cristianas, a la televisión, al YouTube, a las redes sociales. Y entonces viene esa pregunta: ¿por qué eres gobernado? ¿Por qué tipo de pensamientos? Si generalmente en las redes sociales, en la televisión, lo único que nos invita a pensar es en cosas totalmente equivocadas. Es centrarnos más en el egoísmo, en la ira, en el enojo, y a olvidarnos de la mansedumbre, la bondad y la misericordia. Entonces, esto es un llamado fuerte a vigilar la dieta, porque es lo que consumimos día a día, lo que alimenta nuestros pensamientos. Y esa es la pregunta que debemos hacernos esta mañana. ¿Qué es lo que alimenta tus pensamientos? Lo que ves en televisión, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, WhatsApp, etcétera, etcétera. Conversaciones, amistades. La pregunta es: ¿comes basura espiritual? Los contenidos a los cuales te expones o expones a tus hijos, los que son padres, ¿están debidamente vigilados? O simplemente, como hacen algunos, ¿no?, le pasan el teléfono a los hijos. Y es que si quieres crecer y madurar en la vida cristiana, debes entender que hay que empezar en el corazón. Solo así vendrán las buenas acciones. Si tu corazón es alimentado con basura,
será difícil permanecer firmes, crecer y madurar. Si lo único que hacemos es consumir el aserrín de todas estas redes sociales, pues es lo que vamos a actuar en nuestras vidas. Pero si al contrario, son todas estas verdades, todos estos pensamientos los que gobiernan nuestra vida, pues va a ser lo que ayudará al crecimiento espiritual. Si hay personas que son inconstantes, si hay personas que realmente no toman en serio el cristianismo, porque todos los días están siendo consumidos y se están alimentando es de pensamientos impuros, deshonrosos, pensamientos falsos, falsa doctrina. Entretiene más lo que vemos en contenidos en YouTube, La Voz Kids, bueno, etcétera, de programas que hay en televisión, en internet, y las escrituras ahí están bien, ¿sí? Entonces, esa es la invitación de esta mañana, a tomar en serio todo lo que es verdadero, a tomar en serio la Biblia y a empezar a profundizar en las verdades que están escritas ahí y analizar qué tanto de tiempo se está consumiendo en entretenimiento y no en las escrituras. No estoy en contra del entretenimiento, yo también veo YouTube, pero la cuestión es ahí, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a estos contenidos? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque hay una responsabilidad en lo que pensamos, en nutrir, alimentar nuestros pensamientos en cosas que agradan y honran al Señor, en vigilar aquellas cosas que nos alejan de Él, lo desagradan, lo deshonran, y no puedes esperar un milagro si estás permaneciendo negligente en cultivar pensamientos santos. No puedes esperar ser un cristiano maduro que toma decisiones conforme a la voluntad de Dios, que toma decisiones sabias, ser un cristiano sabio y sensato, maduro, si te la pasas 5 o 10 horas consumiendo entretenimiento, basura. Solamente te la pasas en eso. Es tu responsabilidad comenzar a trabajar en esto. Y si ya estás caminando en esta dirección, continúa firme, amado hermano. Y es que concentrarse en este tipo de pensamiento basado en estas 8 realidades espirituales será de gran ayuda en momentos de conflictos con otros hermanos. Pues si nuestra mente está llena de pensamientos del carácter servicial de Cristo, como vimos en Filipenses 2, y también en ese mismo capítulo vimos ese carácter servicial de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, será más fácil servir y amar a otros hermanos. Pero si al contrario lo que consumimos es las peleas, los conflictos de otros lados, pues eso es lo que nos va a influenciar, amados hermanos. Si lo verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno de alabanza gobierna tus pensamientos, esto también hará más sencillo que puedas lidiar con las preocupaciones del día a día. ¿Estás enfermo? ¿Cuánto tiempo meditas en los sufrimientos de Cristo? En los sufrimientos de Pablo, de los apóstoles, de los mártires de la historia del cristianismo. ¿Cuánto tiempo meditas en la esperanza futura? ¿Y cómo puedes hacer que tu enfermedad sea más bien un medio de honrar a Dios, de glorificar a Dios, y no una circunstancia para quejarte y para rezongar delante del Señor? Y es que hiciéramos un ejercicio, y es que mentalmente regresáramos algunos aproximadamente 4000 años atrás en la historia y ubiquémonos ahí en donde las escrituras nos hablan acerca de uno de los mayores eventos de salvación que están registrados en las escrituras, y es en el libro de Éxodo, conocer al Dios verdadero. Y ahí es donde vienen esos temores de la falsa doctrina, porque no se permanece en las escrituras. Solamente así te enfocarás en lo que agrada a Dios y no en lo que se ajusta a tus criterios, porque también nosotros podremos y tenemos la tendencia a ajustar las escrituras. Pero permanecer en la Biblia nos dará esa dosis de realidad para volver a Cristo y confiar en Él. Evitará que caigamos en legalismos, moralismos, mesianismos, creyendo que nosotros somos los que vamos a resolver los problemas de este país.
El perfeccionismo, no, todo tiene que ser perfecto en nuestra vida. O cualquier otra doctrina que no se ajuste a las santas escrituras. Y es que, amado hermano, querido amigo que está esta mañana, permanecer en cultivar pensamientos verdaderos, honorables, puros, justos, amables, es de gran ayuda. Pero no solamente podemos quedarnos en lo que pensamos, también debemos avanzar a practicar, actuar, hacer, obrar. Y esto es lo que trata el siguiente punto. ¿Cuál es la forma de obrar del cristiano? Y mira lo que dice esa primera parte del versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y antes de empezar a ver también esos 4 aspectos de lo que se debe hacer, esta palabra, esto haced, se refiere a una repetición o acción continua. Es una práctica como un hábito. Lo que la palabra de Dios está ordenando es que los cristianos practiquen continuamente estas cosas como un modo de vida normal. No es una respuesta emocional momentánea. Es que escuché la Biblia y me sentí emocionado y en una semana fui el más cristiano y después me olvidé de la Biblia, de la doctrina, de la iglesia. Sino es convertirse todos estos 4 aspectos en el modo de vida de los santos. Y a lo que Pablo invita también es a imitar. Por eso la pregunta que podríamos levantarnos también es, ¿estás imitando a Pablo que imitaba a Jesús? Por eso él dice, lo que han aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto hagan, esto imiten. Eso es la verdadera cristiandad. Porque, hermanos, la vida cristiana es como una profesión. Como cualquiera de aquí que tiene su profesión definida. Sea profesor de cualquiera de las áreas, abogado, panadero, conductor, gerente, director de cualquier dependencia. Ese es el modo de vida en lo que ustedes se dedican en sus vidas. Y ustedes se esfuerzan para aumentar esas habilidades y tener cada día más competencias que los hagan mejores empleados. De esa misma manera, nosotros debemos esforzarnos en el Señor por vivir vidas santas, piadosas, por tomar todo lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto de las Escrituras para aplicarlo. Pero sin embargo no podemos olvidar exactamente eso, que todo esto descansa en la obra perfecta de Dios, en la obra interna del Espíritu. Sí, es nuestra responsabilidad, pero es Dios quien da la gracia para ser responsable, para perseverar, para proseguir. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos practicar? La palabra de Dios dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Y veamos qué quiere decir la palabra. Y podríamos resumir esas 4 palabras en 2 bloques. Las 2 primeras hablando acerca de una instrucción formal y las 2 segundas de una instrucción informal. Y es que precisamente estos 2 tipos de instrucción son los que deben ser las fuentes de aquellas virtudes en las que como cristianos debemos pensar, meditar y permanecer en ellas. Y esta instrucción informal, esto es lo que aprendiste, estas cosas aprendidas, es que la palabra insta a hacer, a imitar a Pablo en lo que aprendieron de él. Y eso se refiere a lo que él les había enseñado y les había predicado cuando él estaba en Filipos. La atención se centra en la verdad que expuso y la sana doctrina que aprendieron. Esto demuestra la importancia de que cada cristiano se exponga bajo la sana enseñanza y la predicación de la Biblia, tal como lo hicieron esos receptores de la carta que estamos estudiando. Entonces, hermanos, he aquí la importancia de los sermones, de asistir regularmente a la predicación cada 8 días. No es por capricho, no es porque no vinieron y para que no me pregunten por qué no vine el domingo, no. Es porque es importante en la madurez como cristiano y los sermones son importantes. Es la predicación expositiva para aprender las verdades acerca de Dios y poder meditar, permanecer pensando en estas sanas enseñanzas. Luego Pablo dice las cosas recibidas.
Y estas mismas verdades también se enseñaron a estos hermanos, pues ellos las recibieron. Y se refiere a lo que Pablo escribió en epístolas o en esta epístola. Entonces, hermanos, también podemos ver que aquí la importancia de la lectura pública de las Escrituras en la iglesia, lo que hacemos cada 8 días aquí cuando se lee el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es lo que también Pablo pretendía hacer, y es un mandamiento del Señor que está expresado en las Escrituras, Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27, pero también podríamos decir que eso se extiende a estudiar sus verdades, y eso demuestra la necesidad de escuchar y recibir la verdad santificadora de las Escrituras al leer su mensaje. Y también podríamos, por extensión, pensar en la lectura de buenos libros cristianos, pues ellos son exposiciones escritas de la palabra de Dios. Estas también son fuentes para el cristiano, aprender a cómo imitar cada vez mejor a su Salvador. Y luego de hablar de lo que aprendieron y recibieron esta instrucción formal a través de la palabra expuesta de los sermones, a través de la palabra escrita, la palabra de Dios habla acerca de una instrucción informal, de las cosas escuchadas y las cosas vistas. Y es que en estas cosas escuchadas también Pablo escribe, y oísteis, lo cual se refiere a lo que ellos escucharon de otros acerca de Pablo. Incluye los informes de quienes estuvieron con Pablo y observaron su vida, especialmente mientras estuvo en prisión. Ellos pudieron haberse levantado preguntas tales como: ¿cómo respondió Pablo a este encarcelamiento romano en el que se encontraba? ¿Cómo reaccionó Pablo ante el sufrimiento injusto? ¿Cómo dejaba este asunto en manos de Dios? ¿Estaba poniendo la otra mejilla? ¿Estaba respondiendo con gracia a los que lo maldecirían? ¿Estaba Pablo ansioso y preocupado o lleno de paz? Esta noticia se extendió como pólvora, la forma en que Pablo se comportó en medio de estas prisiones, y llegó hasta la iglesia de Filipos. Y es que, amados hermanos, esta es una de las fuentes también principales que nosotros vamos a tener para imitar, y es lo que oímos de otros cristianos maduros en la fe, y como vamos a ver ahorita, lo que vemos en ellos. Y es que no solamente son las cosas que escuchamos, sino también las cosas que vemos, las que nos ayudan a poder saber cómo comportarnos, cómo actuar como cristianos responsables delante de Dios. Y en estas cosas vistas, Pablo dice que deben practicar lo que visteis en mí. Esto apunta a aquellas cosas que Pablo vivió cuando estaba en su presencia. No solamente ellos escucharon acerca de Pablo, sino que con sus propios ojos vieron cómo Pablo se comportaba. Debían recordar, de acuerdo a esta palabra, cómo él caminaba en la fe, cómo se manejaba a sí mismo, cómo actuaba, cómo reaccionaba. En cada situación esto fue una ayuda para ellos para vivir una vida piadosa en Cristo. Debían seguir a Pablo como él les había enseñado. Y no solamente vemos que ellos imitaban a Pablo por ser Pablo, sino porque Pablo imitaba a Cristo. Y podemos ver una grande verdad en esto, amados hermanos, amigos que nos visitan esta mañana. Todos somos imitadores. La pregunta es: ¿a quién estás imitando? ¿En quién pones tus ojos? ¿Quién es tu referencia en la vida? Ten cuidado, porque si no es Cristo, si no es Pablo, si no son los padres de la iglesia, si no son aquellos hombres de Dios en el pasado y el presente, si no son aquellos amigos cristianos maduros dentro de la iglesia, entonces puede ser cualquier otra cosa. Puede ser Steve Jobs, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Messi, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, o las celebridades criollas de nuestro país. Algo estamos imitando. Entonces debemos vigilar como cristianos dónde ponemos nuestros ojos. Recordemos que el internet y la televisión son una gran influencia en el mundo actual, y hoy en día podríamos hablar de los youtubers, que son una gran influencia en el mundo hoy, y todos quieren ser y copiar al youtuber fulano. Y es que no es algo ilógico, fisiológicamente, biológicamente,
nuestro cerebro tiene unas neuronas que llaman neuronas espejo, que son las que nos ayudan a imitar comportamientos. Eso es fisiológico. Entonces, si no estás imitando a Cristo, estás imitando cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Y eso es un llamado a los padres también, pues ustedes son la fuente principal de imitación para sus hijos. Yo creo que estaba en una reunión hablando con unas personas y nos preguntaban cuál era la persona más influyente o la cual más admiraban en sus vidas. Y muchas personas respondían que era su papá o sus padres. Entonces, hermano, aquí que eres padre, no puedes pretender dejar a tu hijo expuesto un par de horas de predicación y no hacer devocionales o estudios familiares en tu casa. Y pretender que tu hijo conozca acerca de Dios milagrosamente. Ellos aprenden tanto de tu enseñanza diaria como de tu conducta. Incluso algunos padres que dicen, no, mi hijo me hizo quedar mal porque dicen imprudencias cuando están en público, ¿no? Entonces, queden atentos, hermanos, estén muy atentos con lo que ustedes están enseñando y el ejemplo que están dando a sus hijos. Y es que evidentemente el llamado de Pablo, de la palabra de Dios esta mañana, para ti, hermano, para ti que te llamas cristiano, no es a una vida autocontemplativa, no es una vida reflexiva, pasiva, de quedarte muy cómodo en tu lugar pensando, filosofando, sino es a ser activos en aprender, recibir buena doctrina, en oír y ver buenos ejemplos cristianos. La irresponsabilidad no puede ser disfrazada de espiritualidad. Si alguien no estudió para el examen en la universidad o en el colegio, no puede esperar un milagro y orar la noche anterior y decir, Señor, ayúdame en el examen. Obviamente lo va a perder, ¿sí? Y es que hay personas que son así, no estudian, no se esfuerzan, luego pretenden orar y que ocurra un milagro. Eso es blasfemar contra Dios, es realmente tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, tampoco puedes esperar que algo salga perfecto si estás continuamente en lugares de tentación, en tu teléfono, en el computador, en la universidad, en cualquier lugar. No puedes pretender decir, Señor, sácame de la tentación si estás en medio de la tentación. La palabra de Dios es ser responsables, a huir del pecado, a huir de cualquier cosa que nos lleve y nos aleje del Señor. Y es que en este sentido de la responsabilidad debemos recordar como la historia de Lázaro. El Señor está ahí delante de la tumba de Lázaro y ¿qué dice Él? Muevan la piedra. Y luego se dice, levántate y camina. O sea, llama a Lázaro y le dice, levántate y camina. Pero Él dice, corran la piedra. O sea, no puede haber lugar a la falta de compromiso en la vida de un cristiano. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento hablando de esto. Noé y el arca. Dios dijo, va a haber un diluvio, va a haber un juicio universal sobre la tierra. Pero ¿qué le dice a Noé? Construye el arca. Podemos ver también la historia de David y Goliat. Dios fue el que venció a Goliat, pero David fue responsable. Él siempre llevaba su resortera, siempre entendía de piedras, bueno, de esas rocas que ellos entendían muy bien de eso. Él era cazador también, defendía, ¿no?, a las ovejas de los lobos por medio de eso también. Él era pastor. Entonces era alguien diligente, y en el momento que ocurre la historia de David y Goliat, él usa todo esto que él había aprendido durante esos años de pastor y lo usa contra Goliat. O sea, él no fue irresponsable. Y es que en todos estos casos fueron personas comprometidas y responsables, y el Señor obró en su soberanía. Por eso recordemos la historia al principio. Dios hace lo imposible, entonces su pueblo hace lo posible. Pero por otro lado, también vemos que la ansiedad, el estrés, viene como resultado de la irresponsabilidad de un cristiano. Si un cristiano está angustiado, está estresado, está ansioso, es porque ha sido probablemente irresponsable en tomar en serio la palabra de Dios.
Ha dejado de orar, de enseñar, de exponerse a la enseñanza bíblica, de ser acompañado por amistades piadosas. Y entonces no puede esperar no sentirse angustiado. Y es que, por ejemplo, un padre puede sentirse preocupado por la salvación de su hijo, pero ¿qué debe hacer? Instruirlo, la disciplina de amonestación del Señor, orar, enseñarlo, acompañarle, porque el resto el Señor lo va a hacer. Confiar en el Señor. Obviamente, todo esto depende del Señor, pero tenemos que estar ahí. Como padres, ustedes como padres tienen que estar ahí, acompañando a sus hijos. Porque cuando viene la angustia, cuando son negligentes, no están pendientes de sus hijos, no les enseñan, y su hijo cada vez más inclinado al pecado, a los placeres de este mundo, y entonces todos preocupados: ay, pastor, hablé con mi hijo, hermano, hablé con mi hijo. El primer responsable de los hijos son los padres, no el pastor, no los hermanos miembros de la iglesia, no los cristianos en la iglesia, son ustedes padres. Entonces, obviamente vimos parte que de la cura de la ansiedad es el orar, pero también el imitar a otros cristianos, el ser responsables en nuestra vida cristiana, en nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Por eso no te sorprendas si te encuentras en medio de una situación preocupante, porque vuelvo y lo repito, quizás hay alguna cosa en la cual estás siendo negligente. No has pensado en aquello que es santo, ni actuado de una manera santa, y por eso estás angustiado. Y el remedio es a orar, a actuar de forma piadosa, recordando todo lo que se ha aprendido y recibido, e imitando precisamente esa sana enseñanza y también lo que se ha visto y oído de otros. Eso es lo que va a ayudar también a evitar estar en preocupaciones, en angustias, en momentos de ansiedad. Que si la palabra de Dios no mora en nuestros corazones y no se ve reflejado en nuestras vidas, de seguro vamos a vivir angustiados. Y es que precisamente cuando se piensa y actúe de acuerdo a lo que Dios dice, entonces tenemos como resultado que el Dios de paz estará con nosotros. Y esto es lo que habla el tercer punto: los resultados de pensar y orar correctamente por parte del cristiano. Y la segunda parte del versículo 9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Y esta expresión de conclusión del texto apunta a una realidad, y es el hecho de que lo que comenzó con la forma de pensar y luego con la forma de actuar es un medio y no un fin en sí mismo. Esto debe ser un vehículo para el cristiano poder mantener y profundizar su comunión con el Dios de paz. Y es que la evidencia clara y visible de que el Dios de paz está en medio de la iglesia, está con el cristiano, es cuando sus pensamientos están alineados en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtuoso, de buen nombre y digno de alabanza. Cuando su forma de pensar está en sintonía, está en la misma frecuencia de la sana doctrina y de los buenos ejemplos cristianos. Por eso es imposible sobreestimar la importancia de una mente pura, que se mantiene sin manchas de las impurezas de este mundo. Donde quiera que una vida esté creciendo espiritualmente, siempre hay una mente pura. Una mente impura solo frena el crecimiento cristiano. No solamente frena el crecimiento cristiano, sino que es contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, amado hermano, ¿quieres que el Dios de paz esté contigo? Piensa santamente, actúa santamente. Y esa es la conclusión de nuestro sermón. Todo cristiano es responsable de su forma de pensar y actuar. Es un mandamiento del Señor. Ocupar la mente, el corazón, en aquellas cosas que son verdaderas, puras, honorables, amables, virtuosas, de buen nombre y dignas de alabanza. Así también es responsable de comportarse de acuerdo a la sana doctrina y el buen ejemplo de personajes bíblicos, cristianos del pasado y del presente. Solo así el Dios de paz estará con él y en medio de una congregación local. Pero amigo que estás aquí sin Cristo,
La noticia para ti es que tus pensamientos y tu comportamiento son contrarios totalmente al Señor y su gloria. Y solamente creyendo en Cristo para salvación de tus pecados podrás tener una mente que agrade al Señor. Y si continúas en tal estado en el que te encuentras, tu mente solamente seguirá transitando en impureza y en pecado. La invitación esta mañana es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él te dará gracia y renovará tu mente. Amén.